Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Agradecemos y también saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros en un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Antes de iniciar y de darle paso al invitado del día de hoy, vamos a recordar que nos apoyan marcas e instituciones como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Intersoftware, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Ahora sí, hoy nos encontramos entonces con John Freddy García. Le voy a dar paso por acá. John Freddy es ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia y es CEO en la compañía Newsoft. John Freddy, qué rico tenerte en Antioquia TI. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo has estado? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en Antioquia TI. Yo di una introducción súper corta tuya, pero me gustaría que seas tú quien se presente. Bueno, pues soy ingeniero de sistemas con más de 25 años de experiencia, muy conocedor de temas de inteligencia de negocios, muchos desarrollos de proyectos, de procesos, mejora de procesos de eficiencias en grandes compañías del sector, ¿no? Sí. Y he sido docente universitario también por algunos años. Súper. ¿Cómo comenzaste ese camino? Arranquemos por ahí. Tu carrera en ingeniería de sistemas, ¿por qué? ¿Qué te motivó a seguir como ese camino de la tecnología? Pues a ver, yo la verdad, pues yo generalmente yo me crié en un barrio pues humilde de Medellín. Ok. Mi papá fue pues trabajador toda la vida y mamá ama de casa y Ujú. pues uno de mis objetivos desde pequeño era ser profesional y particularmente ya terminando mi colegio, Ujú. pues me empecé a inclinar como por carreras que tuvieran que ver con temas de matemáticas, temas de lógica, Ok. temas que tuvieran que ver, como digo, como de pronto de desarrollo de soluciones complejas, pues, y temas de computación, la verdad me llamaba bastante la atención. Aunque increíblemente también era muy amante de los animales, entonces en algún momento pensé en zootecnia y me Ok. gustaba mucho también los idiomas y también pensé en idiomas. Entonces cuando me presenté a la Universidad de Antioquia, pues increíblemente puse, sin ninguna asesoría, puse zootecnia y segunda opción sistemas. Ok. Sí. Finalmente eso no tenía ninguna, no compaginaba en ninguno de los dos casos. Total. Y obviamente no pasé. Ya la segunda vez que me presenté, sí presenté ya a pues me presenté a ingeniería de sistemas y segunda opción idiomas como tal. Y Que sí pasé. se complementan. Que sí se complementa. Y que para la época donde yo me presenté, se presentaban demasiados estudiantes, particularmente Ujú. a medicina, a ingeniería Ujú. de sistemas y a otras ingenierías. Hablamos de más de 1000 estudiantes y solo pasaban alrededor de 50, 55 estudiantes por semestre. Entonces, realmente tener acceso en su momento Ujú. como, como universidad pública, tener Sí. acceso a este tipo de carreras de pregrado era bastante. No era, pues Total. era, no era sencillo. Era como ganarse realmente, como ganarse una lotería en su momento. Wow. ¿Qué recuerdas como, se me viene esa pregunta, de esa época, cómo era el contexto tecnológico? ¿Qué recuerdas de ese entonces? ¿Qué había en términos de tecnología? No, particularmente yo veo que había muchos grupos empresariales con muchas ganas como de invertir en desarrollo, en software, Ujú. en implementar temas como temas de ERP, o sea, como software empresarial, y eso implicaba pues mucha mano de obra que en su momento no la había, porque realmente para su momento, Alejandra, habían en Antioquia pues habían tres universidades. La Universidad Mm. de Antioquia, Sí. el Politécnico Jaime Sáenz Cadavid, que eran como mucha orientación al área técnica, o sea, éramos muy desarrolladores. Ok. Y había otra universidad que era la de AFIT, pero la de AFIT tenía, siento que los ingenieros de su época tenían un gran potencial, que era el tema del segundo idioma. Y también un Mm. énfasis muy empresarial, muy de Sí. procesos, muy administrativo. Entonces Ujú. realmente éramos como perfiles diferentes cuando salíamos de una u otra universidad. Entonces teníamos como lugares diferentes dentro de la economía. Entonces, por Total. ejemplo, para las empresas de banca, de seguros, los estudiantes de la AFIT eran muy apetecidos para temas Ok. de seguros. Claro, por su enfoque. Pero Ujú. por su enfoque, pero en ese tiempo, por ejemplo, empresas como Enca de Colombia, que tengan que ver con textiles, fabricato, realmente Sí. están comenzando a hacer una inversión bastante importante en el tema, Grupo Nutresa, Mm. Argos, Postobón,
eh, creció bastante, demandó demasiado trabajo en su momento, los 90, ISA, EPM, Ok, estaba Orbitel en su momento, muchas telecomunicaciones, realmente empezaron a jalonar la industria como tal. Y realmente hay un tema, no como funciona hoy, de que es que yo vivo por allá en un pueblito y me conecto y remotamente hago mi trabajo. No, era trabajo in-house. O sea, realmente todo era presencial total. in-house. Ujú. Era lo más remoto que pasaba era con un modem de teléfono que cuando lo llamaban a uno se dañaba el trabajo. O sea, realmente era terrible. Pues para el trabajo Me remoto. puedo No había imaginar, manera de hacerlo total. remoto. Total. Y mira cómo estamos ahora ya con tanta virtualidad, afortunadamente también. Ahora que mencionabas el tema de todos estos sectores, cuéntanos entonces por cuál industria o sector te fuiste tú, en cuáles has trabajado principalmente y cómo has visto evolucionar la tecnología en todos estos campos. Ok. Pues particularmente yo he trabajado mucho con empresas de tema manufactura, Ujú. porque fue la empresa donde realmente, pues yo realmente llevo mucho tiempo en Usoft y hemos trabajado mucho con manufactura y con tema comercial, particularmente para venta directa, para retail y distribución. Ok, Y, y también he trabajado también, porque he trabajado con temas de alimentos, con sí, temas también como de manufactura para este sector. súper, súper Prácticamente maravilloso. ahí he desarrollado una gran cantidad de proyectos en Ujú. todo este tiempo, porque hemos tenido como continuidad en ese tipo de industrias. Súper, muy variado. Y desde tu perspectiva, desde tu opinión, quisiéramos saber acá en Antioquia TI para ti cuál es ese papel que juegan los emprendedores, que juegan también las startups en todo este ecosistema tecnológico y cómo hoy por hoy se les puede apoyar mejor. Mm, ese es un tema, yo creo que es un tema como de moda. Entonces hoy hay Sí, un tema de startup y un tema como sí, de emprendimiento de una empresa estándar, pues lo que podemos llamar eh, como, como las que eran como las normales, era que eran B2B realmente, que crecer en el negocio era muy difícil. Entonces uno que ujú, encontraba un montón de genios que hacen unas super aplicaciones, claro. pero a la hora de hacer mercadeo, marketing, redes, absolutamente nada. Y Ujú, particularmente las startups de hoy es muy diferente a lo que se emprendió hace 20, 25 años como nos tocó a nosotros. Nosotros realmente el emprendimiento de nosotros era muy asociado a grandes compañías ujú, y, y de ahí salían emprendimientos como tal, particularmente, por ejemplo, nosotros, o sea, la empresa nuestra nació en Enca de Colombia como una iniciativa y todos eran freelance. Y llegó la compañía y dijo, únanse varios freelance y monten compañías y ayúdenos a, a trabajar en modo outsourcing y modo por claro. proyecto, ya hermano. Pero las startups de hoy básicamente yo siento que tienen ya hoy muchas más herramientas, tienen Ujú, redes sociales, tienen un montón de herramientas, pero deben ser grupos multidisciplinarios. Entonces, por ejemplo, usted encuentra 5 ingenieros y se unen los 5 ingenieros de sistemas. ¿Y dónde está el communicator? ¿Y dónde está el de redes sociales? ¿Y dónde está el administrador? ujú, O sea, total. ¿dónde Como esos perfiles que le dan integralidad al proyecto. exactamente? Ujú, Porque normalmente las startups son con poco capital. Entonces, ¿qué es sí, lo que se pone? Mano de obra. exacto, exacto, Mano de obra. Y exacto. apuntan siempre a hacer algo que, pues, hacer que diferente con respecto a lo que ya hoy en el mercado. Ujú, O que atacan. Entonces, que esa es una cantidad de preguntas. Yo ahorita, si quieres, Alejandra, al final, yo les preparé inclusive como unas preguntas, un ujú, cuestionario de ujú, qué debería ser una startup. O sea, realmente súper. siento que los pelados de hoy en día son muy enfocados a equipos, pues bien Sí, conectados. Realmente sí, usted va en cualquier transporte y lo único que ve es esto. Usted va a un paseo y lo único que ve es esto. Hasta una reunión ya solo ve esto. Pero siento que a las startups, la pregunta es cuántas inician y cuántas pasan el primer año, cuántas pasan el segundo año y cuántas llegan totalmente. al 10.º año. Ujú, Entonces existen muy buenas ideas, existen muy buenas iniciativas, pero a veces no se tiene cómo hacer visibles esas cosas buenas que se pueden hacer. Entonces,
se crean como grupos yo, por ejemplo, cuando nosotros nacimos, Ajá. éramos ingenieros, todos éramos ingenieros. Todos. Ujú, Yo particularmente, yo no fundé a Newsoft, yo entré después, pero, ujú. pero te cuento que eran solo ingenieros y realmente usted crecía era por el buen desempeño o las buenas cosas que usted hacía en tecnología. Y Claro. lo que se generaba era un voz a voz. O sea, esta empresa grande, entonces Enca le decía Coltejer, Ok. Coltejer le decía Fabricato. En Ujú. Fabricato llegaba una Leonisa y de Leonisa le decían, ve, ahí yo conozco una Mensura, entonces basura. Entonces era como un reguero de cosas, lo que hacía era replicar proyectos y conocimiento. Porque Total. ahorita, por ejemplo, yo les digo algo, ahorita hablan de inteligencia artificial y inteligencia artificial es lo que significa es que apareció otro actor, que normalmente primero nos llamaban a nosotros que les solucionáramos unos problemas, pero pues que ya llegó otro señor que se lo está solucionando Claro, más a rápido solucionarlo. Ajá. y más barato. Sí. Y decir que la inteligencia artificial no es, siento que quite trabajo, porque yo creo que esa es la perspectiva que tiene todo el mundo, sino que es decir, si yo no uso la inteligencia artificial, sí pierdo mi trabajo. Entonces, si usted tiene dos desarrolladores y uno usa la inteligencia artificial y el otro no la usa, Ujú. ¿a quién contratarían? El que usa inteligencia artificial. Y Entonces, ¿qué la significa sabe ahorita? usar, la usa a su favor y sabe cómo. Es que la inteligencia artificial, Alejandra, es como que tuvieras un asistente. Entonces, por ejemplo, tú Ujú. puedes coger una compañía y decir, yo necesito un communicator. Entonces, usted ya en alguna de estas herramientas, Ajá. tú llegas y le dices, ah, este es mi perfil, yo quiero, yo soy una persona de marketing profesional, con años de experiencia, con énfasis y tales cosas, necesito que me ayude con un filtro para LinkedIn. Total. Y el sistema automáticamente te empieza a decir, los filtros que vayas a tener son estos. Ah, mi nicho de mercado sería este. Es como un señor al que uno le está preguntando cosas como si tuviera áreas diferentes a las que uno les pide Sí, informes y sí. resultados. Entonces yo siento que todos los días, en cualquier industria, todas las personas, más que todos los que toman decisiones, Sí. tienen que tener este tipo de herramientas al lado para que les ayuden a cortar caminos. Entonces uno ya no va a un área y le dice, hacemos un reporte con tales y tales condiciones de este nicho de mercado. Ya tienes ahí ChatGPT, ya tienes Gemini, ya tienes otras herramientas que te pueden Total. entregar mucho más rápido ese tipo de informaciones. Y ya lo tienes que aprender a hacer, independiente del cargo que se tenga. Hay que Estoy hacerlo todo el tiempo. súper de acuerdo. Bueno, John Frey, en medio de toda esta experiencia que has acumulado a lo largo de los años, yo quisiera que nos compartas acá en Antioquia TI algún proyecto quizás innovador que hayas desarrollado o que haya tenido algún impacto en tu empresa Newsoft o en la comunidad. ¿Qué nos podrías contar acá? Bueno, no, pues particularmente te cuento que yo he sido pues muy fuerte en todo el tema de bases de datos. Ok, He realizado demasiados trabajos con ese tipo, conozco de la versión 6.5 de SQL Server. Entonces he evolucionado con el SQL Server y con otras herramientas, otros motores de bases de datos por muchos años. claro. Pero particularmente en la época que nos tocó a nosotros, o en la que yo fui más desarrollador, Ujú. realmente nuestros despliegues continuos eran aplicaciones .bat, eran archivos por lotes. O sea, realmente todo lo hacíamos prácticamente a mano, o sea, eran cosas muy prueba y ensayo. No Claro. teníamos asistente, no teníamos ya plantillas, no teníamos una cantidad de cosas como las que hoy tenemos. Mm. Entonces, realmente nosotros hacíamos muchos temas de integración. Entonces, cogíamos una ERP como JD Edwards o como otras ERP en su momento. Inclusive, habían cosas más horribles. En las organizaciones del pasado, las ERPs eran in-house. O sea, las empresas construían sus propios sistemas de Ujú. información para ventas, para facturación, para inventario, eran propias. Y nosotros como desarrolladores lo que teníamos que hacer era, tenemos que comunicar esta con esta. ¿Cómo lo hacíamos? A punta de archivos por lotes, de paquetes, en su momento cuando Mm. estaba SQL le llamaba ETS, o Ok. cogíamos y empezábamos a escribir planos de aquí para allá para acá, eso era una cosa terrible. Y cuando íbamos a mirar, a mostrarle al jefe de tecnología, Ajá. diagrama de procesos, era una cosa así, imagínate un montón de conexiones de un lado para otro, que a una hora se ejecutaba una cosa y dejaba un archivo acá,
que es muy diferente a los ecosistemas que teníamos hoy. Entonces, para nuestra época, nosotros nos habituamos, era lo que tuviera el cliente. O sea, ¿qué ERP eligió el cliente? Entonces, por ejemplo, a finales de los 90, había un ERP muy común en Colombia, en Antioquia, que se llamaba Oracle, J.D. Edwards, que posteriormente lo compró Oracle. Pero en su momento migraron a SAP, y muchos que eran J.D. Edwards pasaron a Oracle. Entonces, imagínate esos procesos de migración de un ERP en una compañía de 700,000 empleados a pasar a un SAP. Y peor aún, donde habían áreas que casi todo lo manejaban con aplicaciones en Excel o aplicaciones en Access, pero eso era terrible. O sea, eso eran trabajos, como se dice, pero lo que llamaba era fuerza bruta. O sea, realmente cuando nosotros los llamaban a un proceso de integración de ERP, eran trabajos de 1, 2 años, y el tema de despliegue de implementación era una cosa muy, muy fuerte. Entonces, realmente nosotros trabajamos en su momento con Visual 6, con Visual Basic, Visual Basic para aplicaciones, mucho trans SQL, porque yo, como te digo, he sido muy de bases de datos. Realmente nos acostumbramos como a trabajar en lo que tuviera cada uno de los clientes, pero con un foco muy, muy importante, Alejandra, es que nosotros aprendíamos mucho del core del negocio de los clientes. Entonces, cuando nosotros nos íbamos para manufactura, era porque aprendíamos de manufactura y nos uníamos con los jefes de producción, con los jefes, con el jefe de manufactura, y aprendíamos de cómo era el proceso, de cómo deberían hacer. Entonces nos enfocábamos en hacer desarrollos que mejoraran eficiencias dentro de las organizaciones. Por ejemplo, nosotros hicimos un sistema muy, muy chévere, y que te voy a decir, trabaja hace casi 20 años en una compañía y ha ido evolucionando solamente de herramienta, que es el sistema de pesados. Entonces, de pesados. Pero fíjate que hicimos antes un proceso anterior a ese, que era, en su momento existían los archivos EDI, que eran ventas y inventario. Entonces, por ejemplo, esta empresa trabajaba con retail. Entonces llegaba semanalmente un proveedor, ¿no? Pues todo el mundo lo conoce, pero no lo va a indicar, pues simplemente emitía unos archivos, que no eran un archivo, una sábana de datos, así como columnar, sino que era una sábana como con segmentos, como codificado por filas, con unos códigos. Sí. Y uno lo que tenía que hacer era una algoritmia en SQL o en una aplicación, y leer ese documento y tabular, o sea, darle estructura y mandarlo e integrarlo con el ERP de producción del cliente. ¿Para qué? Para que generara las órdenes de producción. Y con esas órdenes de producción hay una cosa muy bonita en manufactura, más que todo cuando estén temas de alimentos o temas, por ejemplo, de cosméticos, sí. Es que hay que surtir la receta, como cuando yo voy a hacer una torta, listo, entonces tanto de harina, tanto de azúcar, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, en esas áreas hay unos cubículos, sí. Y a esos cubículos uno lo que tenía que hacer era descargar del ERP las órdenes de producción por material y empezar a decir, vea, para esta orden necesito 1 kilo de este material, para esta 800 gramos, para esta 700 gramos, y el sistema automáticamente te surtía, pero leía el peso desde la báscula. No es que nadie lo digitara, iba a la báscula y leía el peso. Y ahí lo leía, ajá. Y cuando le decía surtir orden, el sistema automáticamente iba al sistema, a la ERP, y descargaba, o sea, contabilizaba ese surtido. ¿Qué significa? Descargaba de inventario. Y si descargaba de inventario, y ellos tenían unos parámetros de cuánto es lo mínimo que tienen que tener de una materia prima, y inmediatamente también perfectamente podía en el proceso decir que ya como se acabó la harina, entonces hay que traer otros tantos kilos de harina. O sea, realmente es un proceso muy bonito, y se hace con un sistema de información. Total. Y se hacía básica, y esa aplicación la hicimos con Visual Basic 6. Ok. Y SQL Server. Súper chévere. Era lo que se movía en su momento. Ok, perfecto. Mil gracias por compartirnos esto, John Freddy. Yo quisiera también que nos cuentes desde tu perspectiva. Es claro que en el país necesitamos seguir fomentando la innovación, el emprendimiento. ¿Qué crees que falta o cómo crees que podríamos aportar más en el ecosistema tecnológico de nuestro departamento para que se fomenten estas cosas? Yo creo que hay un problema ahí que es complejo, que es el tema de que
nosotros como departamento sí o sí dependemos de un ente nacional como tal, ¿cierto? Sí, Hoy en día nos damos cuenta de que hay una cantidad de recursos que no llegan porque dependemos, así los quisiéramos nosotros hacer, no se puede hacer porque hay unas directrices o cierto tipo de claro, proyectos que no se pueden claro. ejecutar de igual manera, como es el tema de las carreteras. Ujú. Pero yo siento que a nivel departamental y local sí se puede trabajar mucho más en temas de conectividad. Internet, yo creo que el Internet, para mi concepto, es como un servicio público, es algo que con las Sí, personas ya todas deberían contar. Entonces, total. uno va a un pueblo a pasear y qué es lo que debería haber en ese pueblo mínimo, en ese pueblo tan comercial, internet gratuito. Los parques deberían estar dotados o lugares, o sea, en los pueblos deberían haber coworking gratuitos para que todos los muchachos y todas las personas que están allá puedan estudiar, Súper de acuerdo. no van a tener que venir a Medellín y gratuito y que los muchachos puedan estar en un lugar bien, o sea, cubierto, organizado, como una especie como un coworking, como lo vemos acá en las ciudades, Total. sin ningún problema. Y lleven su lonchera, que lleven su moga, yo les encanta, y es muy bueno llevarla, pero que tengan manera de De tener, acceder a internet. de tener ese acceso. Mm, Claro. hay otro tema también importante, es el tema de seguridad. Entonces, listo, ¿cómo hago yo para que los muchachos vayan al pueblo y el papá y la mamá estén tranquilos? Entonces, el tema es cómo son esas vías terciarias para que los muchachos puedan ir y trabajar en un colegio o en un lugar donde los puedan como coordinar y les puedan dar como herramientas o skills en temas de tecnología o nuevas herramientas. O Sí, puedan acceder a tener un computador. Entonces, yo creo que hay un tema de seguridad también que es el tema más complejo, porque es difícil también desplazar profesores hacia allá, pero también es difícil a veces traer los muchachos hacia traerlos a acá. los... Pero Ujú. si uno mira en temas de movimiento, pues lo ideal sería trasladar, no todo el tiempo, pues, sino como para cierto tipo de tareas, workshops Ajá. de ese tipo, poder desplazar capacidad que vaya y de una clase o instruya a unos muchachos un fin de semana y llevar Ujú. un especialista a una de estas regiones. Pero dime, por ejemplo, a cuántos municipios de Medellín hoy puede uno ir. No puede no siempre podrá ir a todos. Y sería, Claro, yo creo que los totalmente. lugares a los que tendría mayor impacto social, si uno pudiera darles herramientas en desarrollo, temas de agro, o sea, no solo el crecimiento es tecnología, hay muchas cosas por hacer. Total. Y si estuviera el tema de la seguridad, pues resuelto en cierta Sí. parte, claro que ayudaría un montón, claramente. Hay otra cosa que también que veo compleja, es que los muchachos y hoy que ya lo ven, pues que lo ven todo, Sí, ven la gran diferencia que hay en Bogotá, Medellín, Cali, y hasta Barranquilla podría ser, que son como las ciudades que hoy realmente tienen como un ecosistema más robusto sí, para temas de tecnología, para temas industriales, donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de empresas. sí, Entonces, realmente no son las mismas posibilidades en una empresa, pues vivir en una ciudad pequeña o menor a vivir en una gran ciudad como tal. Las totalmente, herramientas sus cosas son diferentes. total. Arranca inclusive desde la práctica profesional. Entonces, Mm. dígame cuando alguien entra a una práctica profesional del Grupo Nutresa o Asura. Entonces, de entrada, si lo hace muy bien, pues puede que siga en Sura o puede que Ujú. siga en algún banco. Sí, ¿Será que lo mismo pasa en una ciudad pequeña o en un pueblo? Pues es diferente, ¿cierto? así es. Entonces, Claro, ya de ahí para allá, tu vida profesional cambia. En claro. nuestra época, el primer trabajo, Alejandra, nos marcaba mucho la vida profesional, pues como el desarrollo profesional Ok. en términos técnicos. Entonces, Ujú, por ujú. ejemplo, si usted aprendía JD, créame que ahí se quedó en JD. O sea, usted ya seguía con su línea de trabajo especialista en JD. Usted Ujú. volvía a temas de DBA y bases de datos, usted seguía por ese camino. Y si usted era desarrollador, usted seguiría por este camino. Yo ahora voy a hacer una Claro, pregunta. ¿Qué, qué pasa si hoy usted entra a una empresa y es desarrollador, ¿sí? Y sí. trabajas .NET Core y trabajas o React en frontend o Angular? Ujú. ¿Qué pasará en 3 4 años con la IA generativa? ¿Será que ese es el camino? Mm. Entonces, ya ahí voy a Claro, devolver un poco. Entonces, yo ya soy, digamos, de otra, pues ya llevo 25 años en este mercado, pues ya literal ya estoy como en otro punto.
Ok, Pero entonces yo digo que los muchachos se deben volver a mirar en qué otros lugares se ubican, en total. temas de TI, Total. por ejemplo, temas de pro ingeniero, otro tipo de cosas. Pero para hacer eso tienen que aprender de negocio. Mucho. O sea, los pelados tienen que volverse fuertes Sí. en los procesos core del negocio para que le pueda regalar y dar valor a las eficiencias en las empresas. Ujú. Porque ya no es tan simple como hacer un proyecto, porque entonces yo le digo a ChatGPT o a cualquier herramienta, le digo, sí, mira, es que yo necesito hacer esto, esto y esto, y necesito que me generes un código HTML y CSS de esta imagen que acabé de ver acá, que me pareció muy bonita. Sí. Y el sistema automáticamente ya te genera la primera plantilla, TIN, de todo tu HTML y CSS. Increíble, sí. Hace 5 o 10 años, un muchacho, ¿cuánto tiempo o cuántas horas, hombre, gastaba para hacer ese Para mismo? hacer eso. Tenaz. Entonces, la pregunta es, listo, eso ya lo está haciendo así, pero cada vez está yendo a cosas más fuertes. Total. Entonces, si mi foco es solo ser desarrollador, me tengo que armar muy bien o sea, tengo que armar muy fuerte en IA generativa Demasiado. para que mis tiempos de desarrollo tienen que ser muchísimo menores para poder Total. ser muy competitivos. Pero yo el llamado que hago es a que nos devolvamos un poco atrás a lo que hacíamos nosotros, los Ujú, grandes. ujú, Es, aprendan mucho de procesos de negocio, aprendan mucho de las áreas. Cuando yo me siento con un jefe de manufactura, ujú. más allá del proyecto, yo tengo que hacer preguntas de cómo opera una planta, Ok. cuáles son los indicadores de una planta, por qué este indicador es relevante en una planta, porque yo, por ejemplo, yo soy muy BI y a mí me interesa mucho saber qué miden en una planta, Ujú, ¿cierto? ujú. Sí. Para yo poder empezar así, mira, ya llegó una nueva tecnología que te puede ayudar, te puede reemplazar esta y te da estas eficiencias, o mejora esto, y te lo entrega en Tal menor cual. tiempo. A eso es lo que tiene que tirarse el pelado. Y el pelado también hoy Ujú. en día debe pensar es en lo siguiente, hay que ver más noticias. Sí. O sea, los muchachos hoy que no les gusta las locales del país, porque no, que no les gusta. Pues entonces vean CNE, vean otras, vean Sí. internacionales, vean lo que sean, porque necesitan estar enterados de todo lo que pasa acá, Total. lo que pasa afuera, lo que viene, vean noticias de tecnología para que estén enterados día a día de lo que tienen que ir buscando. Porque es que hoy en día usan mucho esta herramienta, pero, Ujú. pero para pasar bueno, o sea, porque solo se ven Claro, videos sí. De charros, distracción y hobby. de Ujú. distracción, de hobby, música, o sea, cosas que Ajá. realmente no le están sumando. Total. La pregunta es, estos grandes señores de Microsoft, de Tesla, ¿cuántos libros leen al año? Y lo hacen desde muy jóvenes. Nosotros en Colombia no leemos nada. Total. Particularmente yo le digo a un ingeniero de sistema, mira, hay que hacer un manual de usuario y se manda la mano acá a la cabeza, eso cambia, ahí Qué mismo angustia. cambia la cara. Sí. O sea, se deprimen, literal, pero es porque no les gusta, ni leemos ni escribimos. Entonces los pelados, hoy, por ejemplo, yo soy docente, pues sí, fui Ujú. docente, Sí. y las mayores falencias que yo encontraba a los muchachos era base matemática, Ajá. base lógica y resolución de problemas complejos. O sea, realmente en estas partes los muchachos les faltaba bastante y no escriben. Ujú, Entonces, ujú, usted los ponía a hacer un resumen de cualquier cosa ujú. y se pegaban las tremendas enredadas. O lo que yo veía era un montón de copy-paste en los resúmenes y cuando miraba eran Claro. fragmentos que yo Que encontraba ya en estaban internet listos. fácilmente. Entonces, Ujú. realmente yo Tal siento que cual. los pelados tienen que devolverse como a esas herramientas base que les Ujú. ayude a entender cómo funcionan este modelo ChatGPT, cómo funciona Gemini, cómo funciona Exacto. Meta y cómo funcionan todos estos para que tú le puedas sacar el mejor provecho. Exacto. Cuando se logre eso, yo voy a empezar a complementar a las startups todas esas cosas que necesito para poder ser una compañía. Porque Súper. primero en el pasado, Alejandra, no se llamaban startup, ¿no? Era un emprendimiento. Un ¿Y de qué emprendimiento. Ujú. arrancaba uno? Con poquitos clientes, entonces aumentar 2 o 3 clientes era una odisea, pero ya ahorita las startups que están buscando Crecer. que la Claro. gente lo use masivamente, entonces van al Ujú, consumidor final. Entonces realmente las que ujú. usted ve con un mayor crecimiento, escalabilidad, son las que van hacia mucha más gente. Claro. Bueno.
Ahí tienen todos los jóvenes que nos escuchan y se conectan con nosotros en Antioquia TI para que tomen estos consejos y los apliquen realmente, porque de verdad que le abre a uno mucho, mucho la mente y las posibilidades en este mundo de la tecnología. Bueno, y para ir cerrando, porque también quiero que nos compartas la lista de preguntas que nos dijiste para las startups, quisiera que habláramos de tu compañía, que allá atrás podemos ver que es Newsoft. Entonces Ajá. hablemos un poco de Newsoft. ¿En qué consiste Newsoft? ¿Cómo desde allí se impacta la industria TI de nuestro departamento? Pues particularmente nosotros somos una compañía que básicamente va a las grandes compañías, es un B2B. Ok. Tenemos gente con muchísimas, o sea, no somos una gran cantidad de personas, pero sí Ujú. con gente con muchísima experiencia Sí. en expertise, en conocimiento de negocio, que realmente lo que tratamos de hacer son soluciones a la medida y trabajar en procesos evolutivos dentro de organizaciones, como temas de transformación digital, mejora en Ujú. procesos, eh, proyectos de inteligencia de negocios y temas de integraciones. Y porque somos muy fuertes es porque realmente lo que estamos es llevándole a las organizaciones valor en el sentido que tenemos mucho expertise en las industrias que normalmente tenemos donde estamos ubicados. Entonces, cuando me hablan, por ejemplo, de manufactura, y yo voy de una empresa de manufactura y llego a otra empresa Claro, de ahí manufactura, está. pues realmente lo que yo le voy a llevar es un montón de expertise y Total. como de ideas y de mejoras que pueden las personas o los equipos empezar a Ujú. hacer en tus organizaciones. Es algo tan sencillo, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, una carta laboral, pues finalmente eso ya se puede automatizar. Hay una cantidad de Sí, procesos que, bueno, facturación electrónica se puede automatizar. también. Ujú. Todo ese tipo de procesos son cosas que ya las organizaciones ya no, ya deberían es hacer simplemente automatizaciones que les ayuden a que esos procesos que son repetitivos, pues simplemente se lo entregan a un proceso para que Claro. las personas que están ahí más bien como que hagan otro tipo de tareas que le generen valor a la organización. Súper, súper. A raíz de todo ese conocimiento que ya tienes, esa experiencia que ya tienes de esa industria, entendiendo sus necesidades y todo. Súper bien. Bueno, ¿qué te parece, John Freddy, si nos compartes las preguntas que nos dijiste ahorita que traías Ok, para este episodio? ok, básicamente, por ejemplo, para el tema de lo que hablaba, por ejemplo, ahorita de las startups, Sí. hay una metodología que se llama Lean Startup, que yo creo que es una de las cosas de los libros que deberían empezar a leer. Ok. Cuando yo creo un producto o servicio, hay que testear la demanda, Sí. hay que testar el entorno en donde estoy, ¿cierto? De qué lo que, pues, ¿quién va a consumir lo que yo hago? ¿Quién lo va a Ujú. consumir? Total. Listo. Total. Va, eh, hay que estimar la demanda. ¿Cuántos me van a consumir lo que yo voy a proponer? Hay que tener un plan de negocio, hay que presupuestar qué voy a Sí. hacer, Ok. qué voy a tener en un año a 2 años, qué necesito. Eso hay que hacer. Ujú. Total. Y otra pregunta, ¿con quién compito? ¿Dónde compito? ¿Qué puedo aprender de ¿Cuál es mis el competidores? beneficio que tienen si me usan a mí, pues si usan mi servicio o si usan Ujú. mi producto? ¿Qué les estoy entregando de valor diferencial al otro? Ujú. Eh, Debe haber un modelo de negocio de cómo competir, o sea, tiene que haber una estrategia. ¿Cómo voy a llegar a esos clientes? Entonces, un Total. ejemplo tan sencillo. ¿Qué ha pasado cuando, por ejemplo, estas empresas de telecomunicaciones, de telefonía, cuando llega una nueva marca, qué es lo primero cómo llegan al país? Casi la regalan, pues, o sea, Sí, nos dan, no sí, sé, un claro. mes y le dan no sé cuántos meses gratis. La super Si oferta. tienen datos y no sé cuántos datos, entonces, ¿qué voy a entregar yo de más para que al menos me usen? Sí. O Mm. sea, todo ese tipo de cosas hay que pasárselas a preguntar. O sea, ¿cómo le quito a la gente que no use este servicio, sino que me use a mí? O que por lo menos me llame y me deje hablarle, me deje presentarme Mm. con mi idea. Excelente. Mm, ¿Qué más les digo yo? Eh, Lean mucho el nicho y de la industria a la cual van a trabajar Ok. y de sus dolores. Ujú. ¿Qué les duele? ¿Qué no Total. tienen? ¿Qué no tiene logística? ¿Qué no tiene manufactura? ¿Qué no tiene banca? Ujú. O
sea, hay una cantidad de cosas que Vale. hoy se pueden hacer. Algo tan sencillo, les voy a decir algo. Yo no sé si algo les ha pasado que, por ejemplo, yo me paso de un Android a un iPhone, Sí, pasar datos. sí, Eso pasa todo el tiempo y es masivo. todo el tiempo, claro. Y, y si usted no ejecuta unos pasos correctos, Alejandra, créame que se encartó porque muchos de los datos que tenían Android allá se quedaron. No, Y no no es les va a capaz de poder pasarlos pasar. acá. Ujú. Hay herramientas para eso. Temas de criptomonedas. O sea, Ujú. porque yo no tengo acá métodos de pago en criptomonedas. Son comunes en Colombia. Ya conozco varias startups en Medellín que están trabajando con pasarelas de pago y se utilizan cripto Total, y de acuerdo. solucionarían un montón de cosas. Entonces, eso es lo que yo digo, es estudiar muy bien lo que van a hacer y armen un equipo interdisciplinario donde no todos tienen que ser ingenieros, ni todos tienen que ser agrónomos. Uno tiene que ser ingeniero, otro tiene que ser agrónomo, otro tiene que ser financiero, uno tiene que trabajar en el área de ventas y mercadeo. Tiene que ser un grupo interdisciplinario porque es que Total. tiene tanto valor el desarrollo como el que tienen los clientes, Ujú. ¿cierto? De acuerdo, totalmente de Porque, acuerdo. Bueno, porque es difícil, Alejandra, al principio tener capital. Pero normalmente esas pequeñas startups, cuando son exitosas en ese primer año, llegan, llegan inversores y ahí sí ya hay un aporte importante de capital, cuando que no. realmente ayuda a que la escalabilidad llegue. Total, de acuerdo. El, la, la última que les digo, lo importante de una startup es que cuando se inicia deben hacer de acá el corazón, o sea, debe ser algo que uno lo apasione, algo lo quiera. O sea, no debe ser una startup para hacer dinero, Ujú. porque yo creo que ahí se pierde El el core. diferenciador frente a otras startups que ofrezcan lo mismo que yo hago. Entonces, tienen que Ujú. ser personas muy apasionados por su idea, por lo que van a hacer, y ojo, que le solucione un problema a alguien, que le solucione un dolor a alguien, usted Total. realmente está ayudando a muchas personas. Entonces, por ejemplo, yo ahorita tengo, yo miro, por ejemplo, ingeniería biomédica y me parece hermosa esta carrera porque es personas que tienen ese dolor acá, lo Ujú. sienten acá y todo lo que hacen es como pensando en las alegrías y en todas esas cosas bacanas de vida que le pueden dar una cantidad de personas haciendo cierto tipo de componentes De o de acuerdo. instrumentos para que lo puedan hacer. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Las empresas exitosas no son las que facturen 1.000 millones y se gasten 990 millones. No, la factura exitosas es Ujú. facturo muy bien y tengo unos costos muy, muy, muy por debajo del mercado. O Total, sea, de acuerdo. cuando usted aumenta, tiene esa eficiencia en esa utilidad, Sí, realmente ahí es donde dice, mi negocio sí es exitoso exactamente. Y puede crecer. y puede crecer. Y puede crecer. Bueno, esperamos que entonces los que nos estén escuchando tomen estas recomendaciones, se hagan estas preguntas que nos compartió hoy John Freddy. Y bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. John Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos en Antioquia TI y también por los aportes que por supuesto has hecho a la industria TI. Muchas gracias por la invitación. Para Claro cualquier que cosa sí. la orden. Hasta Felices luego. de contar contigo y a todos los invitamos a estar muy pendientes de los próximos episodios de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego.